Buenas tardes, queridas y queridos alumnos, a los que se están conectando. Hola, profe. Hola, buenas Hola, tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Cansados, me tardes, imagino. buenas noches, buenas... Sí, cansado y con harto calor acá todavía en Santiago. Sí, hace calor en Santiago todavía. con hambre Sí, también. espantoso. Sí, hace calor, pero están cansados. Hoy día nos toca una clase bien dinámica. Eh, Quiero hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Lo que vimos, ¿cierto? Fue entender el concepto de normalidad, ¿cierto? Vimos un pequeño video, ¿cierto? Que explicaba los conceptos de anormalidad, de, básicamente cuando estábamos en frente de una situación anormal. ¿Se acuerdan de los... Soy Yugo, el profe se quedó mudo. Ahora sí, me desconecté y no sé por qué. Le explicaba, eh, o le estaba contando que revisamos la sesión pasada los conceptos de normal y anormal, y para poder determinar cuándo una conducta o un pensamiento o una característica de la persona puede ser anormal, tenía que cumplir 4 criterios. ¿Se acuerdan de esos 4 criterios? ¿El criterio está ahí? No, Angustia, deterioro, son 4 criterios. comportamiento de riesgo y comportamiento inestable. Claro, comportamiento de riesgo para uno o para los demás, ¿cierto? Y comportamiento inaceptable para la sociedad o la cultura, ¿sí? Esos 4 criterios tienen que tenerlos muy presentes para poder seguir avanzando en esta clase, donde vamos a ir a comprender con mayor detalle qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿cuántos alumnos hay hasta el momento? Hay 16. Ya, voy a partir la clase porque si no se me hace corta y al final no logro pasar todo lo que tengo que pasar. Así que igual la clase está siendo grabada, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Vamos a compartir pantalla. Entonces, ok. Lo que quiero comentar un poco respecto de lo normal y anormal, ¿cierto? Es entender que cuando nos encontramos con una característica de anormalidad, vamos a entender que requerimos visualizar algunas características de la persona en la cual estamos entrevistando. Y en ese sentido vamos a utilizar la fenomenología y la psicopatología. Desde la fenomenología vamos a entender como algo que se centra en cómo nosotros identificamos características particulares de... espérenme un poquito, que me perdí. Ay, ¿dónde estoy? Necesito sacarlos de mi pantalla a ustedes. ¿Y cómo lo hago? Ahí está. Entonces, necesitamos entender, comprender, ¿cierto? ¿Cómo es que nosotros empezamos a visualizar al paciente? Y para eso, la fenomenología nos aporta tremenda información. ¿Por qué? Porque vamos a entender básicamente cómo la persona está viviendo una situación determinada desde conceptos, ¿cierto?
que nos permiten describir las características esenciales en un paciente. Entonces, para eso, vamos a primero entender las variables relacionadas al paciente. ¿Qué tenemos que entender? Necesitamos conocer la veracidad otorgando al paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a encontrar con pacientes que falsean. ¿No se escucha nada o solo me pasa a mí? Yo tampoco escucho nada. Ah, ok. ¿Qué le fue la Gracias. señal al profesor? No sé qué es lo que ocurre, por qué me tira para afuera de vez en cuando. Voy a compartir de nuevo. No me gusta que pase esto. Y vamos a encontrarnos con pacientes que finalmente tienden a simular. ¿Qué significa cuando un paciente simula? Cuando quiere obtener algo y lograr una ganancia secundaria. Eso se ve mucho en pacientes, por ejemplo, que están imputados, ¿no? Y viene con un problema psiquiátrico, pero tienden a exacerbar la información y para poder lograr algo distinto de lo que es la terapia propiamente tal. Entonces, es súper importante entender el relato de lo que nos está diciendo, que sea coherente, y para eso tenemos que hacer una serie de preguntas que van a permitir entender que ese relato tenga un nivel de veracidad, ¿cierto? Antes de poder llegar a tomar una determinación, una conclusión frente a ello. Asimismo, tenemos que fomentar que el paciente nos describa detalladamente lo que le está ocurriendo, ¿sí? Muchas veces hay pacientes que son súper reticentes y que nos dan mucha información. Y para eso tenemos que tener un grado de expertise para poder lograr identificar la mayor información posible para lograr finalmente generar un diagnóstico. Tremendamente importante. En las primeras sesiones cuesta mucho, un poco, al fin y al cabo, lograr tener tanta información. Entonces esperaría que uno en 2, 3, 4 o 5 sesiones algunos puedan lograr identificar un diagnóstico en base a la información que está entregando el paciente, pero también necesitamos saber preguntar adecuadamente. Por eso estas variables son súper importantes. También tenemos que entender cómo el paciente se resiste, ¿cierto? Hay pacientes que son súper negativos y que no te cuentan nada. Oye, ¿qué te pasa? No, no sé. Oye, pero ¿desde cuándo no sabes? No sé, me he sentido mal. ¿Y cómo es eso que te sientes mal? Entonces, ese tipo de pacientes son un poco reticentes y tienen un grado de resistencia frente a un evaluador, porque también hay que entender de que muchas veces los pacientes son derivados, ¿no? Y que no quieren tener una sesión de psicoterapia o no quieren tener una sesión psiquiátrica, entonces vienen como obligados a algo. Entonces, por lo general van a tener cierta resistencia, porque ¿qué le voy a decir a esta persona? ¿Qué va a entender de mí? Entonces, es súper importante que podamos entender esa posición. Al mismo tiempo, tenemos que asegurar que el lenguaje utilizado por el paciente pueda ser adecuado y preciso. Es decir, hay pacientes que de repente se van por la tangente y te empiezan a relatar una historia completamente distinta a la que te estaban contando al principio. Por eso es súper importante llegar a una línea lógica, ¿cierto?, de lo que está manifestando, con un inicio, un desenlace y un final respecto de lo que me quiere decir. Y también entender que de repente hay pacientes que van a tener ciertas distorsiones cognitivas, como por ejemplo el hecho de que están conversando algo y se le ocurre hablar del cuadro que tiene en la consulta. Entonces, como que, chuta, uno tiene que tratar de encuadrar el contexto en que estoy, ¿cierto? Y la manera en cómo estoy entregando la información, uno tiene que ir encuadrando a esa persona, ¿sí?
Entonces, todas estas variables que tiene el paciente van a ser determinantes para poder lograr identificar las dinámicas, ¿cierto? Y el relato, y finalmente poder tener la información necesaria como para poder actuar, ¿sí? Entonces, dicho esto, quiero que alguien, por favor, me lea el siguiente caso. ¿Quién puede ser? Que lo lea vuelta, sí. Yo, profe. La paciente era una mujer de poco más de 30 ¿Quién años dijo de yo? edad. Ah, yo, Katy, ya. ya. La paciente era una mujer de poco más de 30 años de edad que había sido admitida en el hospital luego de una sobredosis. Estaba infeliz de haber sido internada de manera involuntaria y al principio estaba reticente al responder preguntas. Y al principio estaba reticente a responder preguntas. El entrevistador. Entiendo que consumiste una sobredosis de tus medicamentos la semana pasada. Paciente. Ajá. El entrevistador. ¿Qué crees que estaba pasando? Corresponde a una pregunta abierta. La paciente responde, no lo sé, lo que no lleva a ningún lado. El entrevistador, ¿te sientes deprimida? La paciente, quizás. El entrevistador, háblame un poco de cómo te estabas sintiendo. Un comando abierto. Paciente, no hay mucho que decir. Tomé las pastillas y eso es todo. Todavía sin dar resultados. El entrevistador, de verdad quiero ayudarte, pero la única forma como puedo hacer es cómo puedo hacer eso es entender qué estaba pasando por tu mente cuando tomaste las pastillas. Educando un poco, combinando con otros comandos como más específicos. La paciente, creo que pensé que era buena idea tomarlas. Mi marido me estaba volviendo loca. Ahora estamos yendo a algún lado. Ok, ¿qué les parece? Una paciente bastante compleja, ¿no? No cuenta mucho y ahí el evaluador tuvo que utilizar un recurso, ¿cierto? Como para poder lograr que la paciente dijera algo más, ¿cierto? Pero estos pacientes vamos a tener muchos, sobre todo los que nos dedicamos al área clínica, y necesitamos tratar de buscar herramientas o un lenguaje determinado que no sea tan avasallador, que no sea amenazador incluso, para que la persona se empiece a sentir un poco más cómoda. Porque cuando, sobre todo como esta paciente de 30 años que no quería ir a la sesión, ¿cierto? Fue de manera involuntaria, ¿cierto? Eh, Dice, ¿qué voy a hablar acá? Y esta persona que estoy recién conociendo, ¿cómo va a saber lo que me pasa? Entonces, son cosas que uno tiene que ya tener como claridad para poder entender cómo es que nos estamos enfrentando a los distintos tipos de pacientes que podemos tener. Y para eso es súper importante, porque esto yo lo saqué del libro que yo les subí, que es Entrevista Psiquiátrica y Examen Mental, que me parece súper interesante que lo vayan leyendo, porque es muy didáctico, es muy cómodo para leer, es entretenido, y en el fondo nos van a entregar ciertas herramientas que no se las puedo pasar en este curso tanto porque, o si no, nos perdemos del proceso, pero que ustedes vayan avanzando un poco en estas técnicas como la que pone el entrevistador. O sea, en el fondo lo que está diciendo, dime por favor, o sea, ¿cómo puedo ayudarte? O sea, ¿qué crees que pasó por tu cabeza de que te tomaste estas pastillas? Es como eso en el fondo. Entonces, eso implica de que la paciente se abra un poco más y diga, ya, sí, este terapeuta parece que tiene intención de saber qué es lo que me pasa. ¿Se fijan? Entonces, ahí está la gracia un poco de esta dinámica en base a las variables que tiene el paciente. Y ahora fijémonos en las variables en cuanto al observador. Esto es súper importante, mantener una actitud imparcial y libre de prejuicio.
por favor, no tratemos de hacer hipótesis causales. O sea, si esta paciente se tomó los fármacos, quiere decir que es una persona con un trastorno de personalidad limítrofe. No, si bien es cierto, los trastornos de personalidad limítrofe implican generar un atentado contra su vida, ¿cierto? No necesariamente es un trastorno de personalidad, sino que podría estar en un cuadro depresivo o bien en una dinámica angustiosa, etcétera. Entonces, por eso es importante no hacer prejuicios. Sin embargo, lo que podemos hacer, que eso nos va a ocurrir sí o sí, es que vamos a tener una idea de la persona, que al principio nos puede caer súper mal, o de repente nos puede caer súper bien, o de repente vamos a ser súper rápidos para empatizar con la persona porque vamos a sentir su dolor. Pero de repente hay pacientes que son tan desagradables, y se los digo de verdad, muy desagradables, que cuesta un poquito poder lograr empatizar con lo que está sucediendo. Entonces, también hay que también permitir que nosotros como observadores podamos experimentar ciertas emociones que son subjetivas, como por ejemplo, chuta, me estoy poniendo en tu lugar, de verdad, eh, no sé cómo lograste llegar a eso, y me imagino por lo que estás pasando. Entonces como que uno siente, ¿no? Tiene la necesidad de sentir un poco lo que le está pasando. Si somos seres humanos, también sentimos. No estamos siendo una especie de máquina de escribir, anotando y anotando. Estamos tratando de comprender lo que pasa y crear o meternos en el contexto de la subjetividad del paciente. También tenemos que evitar proyectar subjetividad propias, es decir, cuando nosotros sentimos que el paciente nos cae mal, no podemos empezar a utilizar un lenguaje desde nuestra emoción. Porque suele pasar algunas veces, y hay terapeutas, como por ejemplo hay psiquiatras, que cuando llega por, no sé, ustedes tienen que darse cuenta la cantidad de licencias médicas psiquiátricas que hay, y el psiquiatra que llega a pacientes, ya hoy día atendía 10 pacientes, mañana atiendo a 10 pacientes más, los 20 pacientes vinieron por licencia médica y no por un trastorno en particular, el psiquiatra se empieza a molestar. Y de hecho yo trabajo con psiquiatras que le dicen inmediatamente al paciente, usted lo único que quiere es una licencia médica. Entonces se ponen un poco pesados. Y el paciente obviamente que se dio cuenta a dónde quería llegar, se molesta. Po. Oiga, ¿usted cómo me trata de esa manera? O a lo mejor no dicen nada, dependiendo de la forma que tienen, de acuerdo a su personalidad. Algunos no dicen nada, se quedan callados, pero cuando llegan a la casa, oye, no voy nunca más donde este viejo tal por cual. Entonces, súper importante para que eso no ocurra, evitar un poco proyectar nuestras emociones que son subjetivas a lo que nos está contando el paciente. Describir expresiones corporales, es decir, nosotros tenemos que entender con detalle cómo es que estamos entendiendo lo que el paciente nos relata de una manera no verbal. Sus movimientos, el tono de la conversación, la fluidez que tiene en la conversación, la manera en cómo estoy moviendo mis manos, el lenguaje que está teniendo, ¿cierto? Las frases que dice. Hay pacientes que son súper abiertos y te cuentan las cosas pam, pam, vino, vino, y uno como que, wow, estamos en un contexto de evaluación y tú me cuentas las cosas así de punta y suelta lengua. Entonces, también es súper importante entender esas dinámicas que el paciente nos va diciendo. Obviamente, súper importante, tenemos que utilizar recursos literarios, es decir, cuando nosotros tengamos la primera entrevista, necesitamos corroborarlo literariamente, en este caso vamos a usar el manual diagnóstico DSM-5, vamos a utilizar también elementos de la experiencia subjetiva del paciente, es decir, no quedarnos solo con el relato, sino que además observar cómo funciona en su familia, cómo funciona en su trabajo, qué nivel de satisfacción tiene en la familia y en el trabajo, en el ámbito académico, en el ámbito de relación de pareja, etcétera. Y en sus etapas del desarrollo también es súper importante entender eso, para no quedarnos solamente con la entrevista particular y seguir avanzando, sino que agarrar información de varias partes.
Y obviamente es súper importante, nosotros tenemos que cultivar constantemente que las supervisiones, sobre todo, y no le digo las personas que no tengan tanta experiencia, sino que todos los psicoterapeutas debemos supervisarnos. Súper importante. Esa supervisión nos va a permitir entender un cuadro más global respecto de una opinión de un experto, porque se supone que la supervisión la tengo que hacer con una persona que sepa o que tenga más experiencia que yo, y con la posibilidad de que ese experto nos entregue información que finalmente nos permita cuadrar mucho más el diagnóstico. En base a eso, yo hoy día quiero mostrarles, ¿cierto?, cómo funciona la entrevista clínica. Esta entrevista tenemos que considerar algunos aspectos, o sea, esto no es el tipo de entrevista, sino que es una forma de hacer entrevista que hay que entender. Ustedes pueden hacer su propia forma, pueden agarrar esto que les estoy diciendo, pero esto es como una especie de maqueta para que ustedes vayan comprendiendo cómo es que se realiza una entrevista clínica. Primero tengo que observar la apariencia y el comportamiento de la persona, ¿sí? Cómo se presenta, su vestimenta, su postura corporal, los movimientos que tiene, el nivel de agitación, que puede tener o no, ¿cierto? También revisar el estado anímico, o sea, si viene una persona media depresiva, distinto de una persona que viene más hiperactiva. Entonces, una persona hiperactiva va a ser alguien que te va a contar, te va a mandar mucha información y tienes que tener la capacidad de poder ir, vamos más lento, explícame de nuevo, cuéntame qué fue lo que ocurrió. Y una persona más pasiva, tengo que tratar de ayudarla a que pueda contar tener más información. Por eso es súper importante entender el estado anímico de la persona y saberlo. Y eso se observa rápidamente. Asimismo, entender cuáles son sus expresiones emocionales, si una persona que está llorando mucho, si una persona que se ríe mucho, si una persona que está con mucha rabia, es distinto a entender a una persona que está más bien eutímica, o sea, como que no tiene prácticamente una emoción determinada. Respecto a su pensamiento, también tenemos que entender cómo es, si es coherente lo que está diciendo, o si se salta de una idea a otra, o la velocidad que tiene para decir las cosas, o el nivel de tangencialidad, ¿cierto? Si se desvía o no del tema. Muchos pacientes que son bastante hiperactivos tienden a contarte una historia y después se saltan inmediatamente a otra. Entonces hay que pesquisarlo, y ahí uno tiene que ir ordenando de acuerdo a cómo se vaya llevando la entrevista. El contenido del pensamiento es súper importante entender porque existe la posibilidad de que existan síntomas psicóticos o síntomas obsesivos o ideas de suicidio o ciertos delirios en base a lo que estamos observando. Entonces, mucha gente dice, ¿sabes qué? He tenido la necesidad de desaparecer del mapa. He tenido la necesidad de querer hacer algo con mi vida. Son acciones y la medida que va repitiendo esto, uno tiene que poner ojo frente a eso, no necesariamente, o sea, aquí hay que entender que, por ejemplo, el tema de la idea de suicidio, hay muchos mitos respecto a eso. Algunos dicen que no está queriendo llamar la atención, la típica. No podemos pensar en eso, tenemos que entenderlo como que si fuera una situación que probablemente pueda pasar. Entonces hay que poner mucha atención respecto al contenido del pensamiento, porque si hay una ideación suicida, estamos entendiendo de que esa persona, sus pensamientos están siendo muy atropellables, y cuando una persona tiene pensamientos que se van atropellando, se llaman pensamientos entrópel. Cuando una persona va atropellándose, como que al fin y al cabo viene tanta su frustración por tanto atropellarse a sí mismo, porque se da cuenta que dice que ya tengo ganas de desaparecer del mapa, y ahí tenemos que darnos cuenta si es desaparecer del mapa realmente o es un concepto más bien metafórico. Entonces, súper importante observar eso. Las Profe, percepciones, cómo están percibiendo. Sí, cuéntame. en cuanto al contenido del pensamiento, igual creo que hay como una escala de medición para saber si es que, no sé, pues el paciente necesita como derivación inmediata, algo así. Correcto. Evidentemente, y ahí lo vamos a ir viendo, ojalá que lo alcancemos a llegar a esta clase, vamos a ver tres conceptos: la sensación, la percepción y la representación, ¿sí? Son tres conceptos fundamentales para poder identificar si esa persona va a cumplir alguna conducta
que probablemente sea desadaptativa, ¿cierto? Y ahí uno dice inmediatamente, ¿sabes qué? Lo que yo creo es que es importante que podamos hacer una divulgación urgente psiquiátrica para lograr disminuir este tipo de pensamientos que están siendo un poquito obsesivos. Claro, y en base a la sensación, la percepción y la representación, empiezan a haber ciertas distorsiones en un momento determinado de la sensación. Si hay distorsiones en la sensación, obviamente voy a tener distorsiones en la percepción, y por tanto, si tengo distorsiones en la percepción, tengo distorsiones en la representación. Como adelanto, para entender la percepción, nosotros, cuando tenemos dificultades en la percepción, finalmente es cuando aparecen nuestras alucinaciones. Y cuando tenemos dificultades en nuestra representación, que son ideas de una percepción real, vamos a tener pseudoalucinaciones, que no es lo mismo, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo en el camino, pero ustedes ya, si no alcanzamos a revisar eso hoy día, les voy a pedir que, como tarea, que logren ver diferencias entre lo que significa la alucinación y la pseudoalucinación, ¿sí? Al mismo tiempo tenemos que observar un poco cómo está su cognición, es decir, cómo está orientado en el tiempo, cómo está su memoria, cómo está su nivel de concentración, la capacidad de razonamiento, cómo es capaz de razonar un tema, si que efectivamente esto de A, entonces B, o de A pasó a B y después pasó a C, si tiene una lógica en el razonamiento o no. Es importante entender elementos cognitivos. Lo mismo con la función intelectual, si el tipo como que puede tener un intelecto más vivaz o un intelecto más lento, también es importante destacarlo. La función psicosocial es súper importante saber cómo se relaciona con la gente, cómo se relaciona con sus pares, cómo se relaciona con su jefe, cómo se relaciona con su familia. El funcionamiento histórico, laboral y educativo es tremendamente importante para poder darnos cuenta de qué pacientes estamos enfrentando. Puede ser una persona que no le interesa tener relaciones sociales versus una persona que sí le interesa y que hoy día no las tiene por X motivo. También es importante poder destacar. Y obviamente, como último punto, es tratar de entender cuál es su juicio, o sea, si tiene conciencia de lo que le está pasando. Hay muchas personas que no tienen mucha conciencia de lo que les pasa, sobre todo las personas adictas. Y cuando llegan a consulta, oye, ¿tú sabes que esto te está haciendo daño? Sí, me dijeron que está haciendo daño, pero a mí me sirve. Entonces, nuevamente, si yo tengo juicio de realidad, voy a saber que también me estoy dando cuenta que tengo un deterioro, me voy a dar cuenta que también tengo un comportamiento de riesgo para mí y para los demás, y también me puedo dar cuenta que ese comportamiento puede ser inaceptable para la sociedad o la cultura. ¿Se fijan? Entonces, todo en conjunto, estos 10 puntos, ya podrían ustedes tenerlo como base, pero sin embargo, métase a la entrevista psiquiátrica y al examen mental que les subí para poder ahondar más en vuestro conocimiento. Y ahora les quiero mostrar. Profesor, disculpe, Hola, ¿qué tal? ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, profesor, consulta. En base al tema de la entrevista, dentro de lo que yo he podido observar, hay psicólogos que cuando están haciendo la entrevista siempre están como tomando apunte, pero hay personas que a veces les molesta el que estén tomando como el apunte, porque sienten que la persona como que no le está prestando la atención necesaria. ¿Uno debería anticiparse a eso o no es necesario? Porque no se puede Mira, de grabar acuerdo a mi una experiencia, entrevista. o sea, sí se puede, pero siempre tiene que ser bajo el consentimiento del paciente. Eso se Claro, podría hacer como herramienta. O sea, ya, uno podría decir, ¿sabes qué? Te puedo grabar porque en realidad necesito concentrarme en lo que me estás diciendo, y si el paciente está de acuerdo, no hay ningún problema. De hecho, se hace, antes de atender al paciente, se hace una ficha de consentimiento, donde se explican cuáles son los deberes y derechos, ¿cierto?, que tiene el terapeuta, y los deberes y derechos también del paciente. Y esa ficha de consentimiento se firma, y ahí uno puede explicar
es posible que estas sesiones puedan ser grabadas, usted estaría de acuerdo con ello, y las grabaciones van a tener solamente un componente más bien intelectual académico, y no necesariamente va a ser mostrado, digamos, a otras personas. Claro, uno tiene que definir para qué es la grabación al fin y al cabo. Sin embargo, ha parecido que cuando uno recién está realizando terapia y no tiene la posibilidad de grabar, uno le explica al paciente, mira, ¿sabes qué? Necesito preguntarte algunas cosas, pero algunas cosas que necesito anotar, pero eso no significa que no te estoy poniendo atención. Uno le explica al paciente eso. Claro, distinto que fuera una persona, por ejemplo, tú misma, pues, vas donde un terapeuta y el terapeuta te dice eso, tú vas a comprenderlo, vas a decir, ya, sí, no hay problema, a diferencia de otro terapeuta que no te dice nada y está anotando, tú te creas una idea y vuelves a tu casa y dices, este gallo no me gustó. ¿Te fijas? No voy más. Entonces, para que eso no ocurra, uno siempre tiene que indicar lo que uno va a hacer, ¿sí? No solamente toma asiento, cuéntame qué te pasa, sino que quiero saber, quiero contarte un poco cómo es que voy a funcionar. Ahora, cuando uno ya tiene experiencia, no necesitas anotar tanto. Yo por lo general en la primera sesión lo que hago es anotar, realizar un genograma para saber cómo se conforma su familia, conocer su estructura, si está trabajando, en qué contexto está, y su motivo de consulta. Y de ahí me voy a preguntar cosas y a meterme en su relato y a tratar de identificar algunas variables que están relacionadas con esta entrevista, sí. Y después cuando termina la sesión, tú tienes que llenar tu ficha y tener que, de acuerdo a lo que te acuerdas de la sesión, ojalá que sea inmediatamente después de la sesión, anotar todo lo que te parezca particularmente importante. Ya, profesor. ¿Sí? Gracias. Bien, en base a eso, vamos a hacer la siguiente tarea. Quiero que por favor anoten en su cuaderno, vamos a ver un video donde es importante que observen lo siguiente. Vean el aspecto del paciente, es una sesión, para ver una sesión terapéutica no es un examen mental específicamente, pero es una primera sesión entre un terapeuta y un paciente. Vamos a observar, por tanto, el aspecto del paciente. Tenemos que ver los elementos que pueden llamar la atención respecto a la conducta. Si su actividad, si es su actividad motora, si es rápida, es lenta, la actitud que tiene frente al entrevistador, ver un poco el habla, si es rápido, es lento, es fluido, qué nivel de velocidad tiene, el estado anímico que está teniendo, si un estado anímico alto, medio, bajo, y algún otro tipo de elemento que ustedes consideren que les llame la atención para poder considerarlo como indicador de una patología, ¿sí? Al mismo tiempo, cuando terminemos de ver el video, lo que quiero que ustedes observen y les voy a preguntar es qué les pasó con este paciente. Personalmente, cuando nosotros decimos no hagan juicio anticipatorio, ¿cierto? Ese es como una pregunta un poco media compleja porque de una u otra manera siempre nos pasa algo con el paciente. Eso se llama contratransferencia. ¿Ustedes vieron psicoanálisis? No, sí, contra transferencia, sí, me pasaron a mí porque yo soy hipnoterapeuta, hago hipnosis. Entonces Perfecto. también de transferencia, del rapport, del no prejuzgamiento, y hay ciertos conceptos que usted está pasando a que nosotros también nos pasaron en el curso. Muy bien. Lo que es la transferencia y la contratransferencia, transferencia es lo que al paciente le pasa con el terapeuta. Si me cayó bien, si me cayó mal, si me cayó bomba, si me encantó lo que dijo, si me enamoré del paciente, del terapeuta, etcétera, eso se llama transferencia. Y la contratransferencia es lo que al terapeuta le pasa con el paciente. Eso sí o sí va a pasar. Por tanto, cuando decimos no hagan juicio, no significa que no hagan juicio en su cabeza.
ustedes ya lo están haciendo inconscientemente o conscientemente. Lo que quiere decir es que trate de no utilizar un lenguaje o una actitud o una experiencia subjetiva o una emoción que tenga que ver con lo que te pasa con el paciente para que el paciente no se sienta incómodo. Pero al fin y al cabo, igual estamos haciendo juicio, igual estamos atendiendo, al principio nos puede caer súper bien, nos puede caer más o menos, etcétera. Entonces, es importante que ustedes analicen eso y esa es la pregunta primera que les voy a hacer después de ver el video. ¿Les parece? Ya, profesor. Ok. Espérenme, denme un segundo, tengo que hacer algo antes. Que no lo hice y siempre se me olvida. Ahora sí. Pase. Hola, Juan Andrés, ¿qué tal? Benjamín, toma asiento, por favor. Puta, el cuadro feo, compadre. De mi señora, weón. Puta, el gustito. Ya, perfil, démosle. Bueno, ¿cómo has estado? ¿Sabes qué? Ahora un poco preocupado, weón. Estaba estacionando el auto fuera y había un weón que me estaba mirando y que me tenía preocupado. Y yo decía, puta, este weón me lo va a robar, me lo va a robar. Y la weón me tenía todo preocupado, tuve que putearlo para que se saliera y quedarme un poco más tranquilo. Se alejó, pero igual sigo preocupado por la cuestión, pues. Bueno, Juan, cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Con qué vives? Mira, yo soy ingeniero comercial. Trabajo hace 1 año y medio más o menos ahí en la empresa de mi papá. Vivo con él, con mi mamá en la casa, con mis 2 hermanos chicos. ¿Ya? Y eso, estoy trabajando hace 1 año y medio, más o menos. Oye, y dime, ¿por qué viniste para acá? Mira, la verdad es que vengo un poco obligado. Mi mamá me tiene hasta acá con el tema de que dice que la situación ya no va para más, que está preocupada por mí, la cuestión, que necesito ayuda de psicólogo, de psiquiatra, que sé yo, tanta weá que dice, al final me tiene hasta acá y dije, ya, le voy a hacer caso, weón, para venir y que se quede tranquila, pero la verdad no tengo idea. ¿Y por qué dice que tú necesitas psicólogo? O sea, ella me dice, encuentra que estoy demasiado acelerado, que trabajo mucho, que salgo mucho, que estoy descuidado de mis finanzas, de todo, que no me preocupo de llevar una vida ordenadita, pero la verdad es que no es así. No, de verdad no es así, no. ¿Y tu ánimo cómo anda? Me ánimo bien, o sea, mejor que nunca, con mucha energía, salgo alto, todo, así que perfecto. ¿Siempre ha sido así? Mira, la verdad, cuando entré a la universidad, como que sentí como que tenía más energía, qué sé yo, se me abrió un nuevo mundo, no tengo idea, pero me empecé a sentir con más energía, empecé a probar todas las drogas que había, me metía con todas las minas que podía, ¿cachai? Empecé como a descubrir todo un mundo nuevo, salía harto, entonces dije, ya, pues soy joven, tengo que aprovechar, tengo que hacer todas las cosas que me gustan hacer, y eso, o sea, sí, la verdad es que de ahí más o menos que ando con mucha energía. Y siempre has tenido buena energía, digamos que en ningún episodio en tu vida, desde que entraste a la universidad, ¿has tenido algún bajón? No, o sea, bueno, como 3, 4 veces más o menos me ha pasado que han habido periodos como de un mes
aproximadamente, en el que no me he podido parar de la cama, he andado desanimado y todo ese tema, pero la verdad yo lo veo como algo normal, pues, o sea, con el ritmo de vida que llevo, ¿cachai? Cualquiera necesita un descanso. Muchos me decían que ya, que cómo pasaba tanto tiempo así, ¿cachai? Tan bajoneado, todo, pero puta, uno también se puede cansar, pues. Tenía que recuperarme después de tantas cosas que hacía, ¿cachai? Y hablando de eso, el tema del descanso, ¿cómo estás durmiendo? ¿Durmiendo? No, llevo ya un mes más o menos durmiendo mal, me cuesta quedarme dormido, estoy durmiendo como 3 horas promedio, si es que máximo, en verdad. Bueno, antes cuando me voy a acostar, sigo pensando en el trabajo, lo que tengo que hacer mañana, se me viene mucha idea a la cabeza, entonces me cuesta quedarme dormido, entonces me pongo a hacer otras cosas, veo la tele, trabajo, bueno, salgo también en la semana, me da lo mismo, lo que se me venga a la cabeza lo hago. ¿Y tu trabajo cómo anda? Mi trabajo, bien, o sea, piénsalo, tengo 25 años, bueno, trabajo en una buena empresa, tengo un buen puesto, gano harto para los joven que soy, solamente que la gente que trabaja conmigo, weón, encuentro que son todos unos violentos, o sea, si fuera por mí yo los habría cortado hace tiempo a todos, pero puta, hago lo posible para tenerlos a todos así. ¿Y cómo te llevas con ellos? La verdad es que mal, tengo hartas peleas con ellos, tengo que puta, muchas veces, igual que cuando de afuera, sí, muchas veces tengo que putearlos para que hagan bien las cosas y bueno, después le andan diciendo a mi viejo que cómo es posible, que me ponga ahí a mí, toda la cuestión, no, más de algún problema le he traído, pero de verdad, weón, yo no entiendo por qué, si son ellos los dos problemas. ¿Y estás pololeando? No, o sea, terminé hace como, no sé, una semana, un poco menos de una semana. ¿Y cómo estás? ¿Yo? Bien, o sea, bien, ¿por qué? ¿Y que acabas de terminar? Como yo creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo que yo en mi posición. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ya, bueno, te voy a contar cómo fue todo. Salí un día con mi amigo, como te decía, hace como una semana, y estábamos ahí en la barra, en la discoteca, y de repente vi una de estas minas de la tele, la era no sé. Y de repente, como la miro, veo que ella me mira de vuelta y dije, listo, esta mina está enamorada de mí. Entonces, puta, ni weón, ¿cachai? Al otro día llegué a mi casa, llamé a mi polola, ¿cachai? Le inventé alguna weá para terminar con ella, que sonara un poco convincente, ¿cachai? Y eso, pues, bueno, así como, ¿qué me iba a perder la oportunidad si esta mina está enamorada de mí, ¿cachai? ¿Qué hacer? Además, que ¿cómo no se iba a enamorar de mí, pues, weón? Soy joven, tengo buena pinta, tengo harta plata, weón, un buen puesto, un buen trabajo, todo, así que... Y a propósito del tema de tu trabajo, de tu polola, ¿qué haces en el tiempo libre? En mi tiempo libre, bueno, mira, a mí principalmente lo que hago, bueno, sigo con temas de la pega en mi tiempo libre. La pega nunca la dejo de lado porque además tengo hartos negocios, aparte de la empresa de mi papá, salgo harto a carretear con mis amigos, me gusta tomar harto, de vez en cuando también algunas drogas y eso básicamente, como que agoto mi tiempo libre siempre con actividades que mantengan así a full. ¿Y qué drogas consumís? Bueno, cocaína en algunas oportunidades, pero es más alcohol. Alcohol siempre, yo creo que, bueno, de 5 o 7 días a la semana estaré tomando. Okay. Y tu mamá decía que te estaba gastando mucho, estaba saliendo mucho. ¿Me puedes contar un poco más de eso? O sea, bueno, eso es lo que dice ella. O sea, yo simplemente disfruto la plata que tengo. O sea, cuando me dan ganas de comprarme algo, voy y lo hago, ¿cachai? No pienso nada más lo que me dice ella, que de repente dice que no pienso las cosas y todo, pero es así nomás. O sea, si me dan ganas de ir a comprar algo, de gastar mi plata, tenga, no tenga, lo voy a hacer. O sea, como te digo, ayer, hace como 2 días me acabo de comprar un auto, le acabo de comprar el Porsche que tengo afuera. Y puta, por eso te decía, weón, puta ese weón. Seguirá mirando el auto, weón, puta la weá. Ya, ¿qué estábamos? Perdón. Bueno, es que tú me estabas diciendo que que tu mamá decía que estaba saliendo mucho, que estaba gastando mucha plata. ¿Si podrías seguir hablándome de eso? Bueno, sí, pues, o sea, lo que ella me decía, el mismo tema del auto, de que me lo compré recién, ¿cachai? Bueno, el tema, me compro ropa también cuando quiero, invierto en cosas que a ella no le parecen y lo que más me gusta hacer a mí es ir al casino, ¿cachai? Trato de ir hartas veces al mes al casino,
Yo, la verdad es que yo me considero una persona, si es que no la con más suerte en el mundo, una de las que tiene más suerte en el mundo. Siempre termino ganando esta plata, entonces como que ya estoy como un poco viciado en esa cuestión, pero la verdad me entretiene. Así que, bueno, la última vez fui al casino porque yo andaba sin plata y me llevé su tarjeta. Me llevé su tarjeta y la reventé. No sé qué pasó, por qué perdí tanta plata, esa weá no la pregunté, pero le reventé la tarjeta y eso ella puta la emputeció y por eso yo creo que también me trajo para acá de día, ¿cachai? Bueno, Juan. Puta que está caluroso. Tenés la calefacción prendida, weón. ¿No? Oye, tú me decías que andaba un poco apurado, ¿ya? Sí. Te cuento, le voy a dar una vuelta a lo que tú me dijiste. Y voy a ver si es que... Darle vuelta aquí, weón. La misma weá que mi mamá. ¿Pensáis que tengo problemas o alguna weá así? No, por eso mismo quería ver lo que hemos conversado. Y que tú decías si que quieres volver, convérsalo con tu mamá, darle una vuelta, ¿ya? Revísalo. Sí, reviso. Puta, espero que no creáis lo mismo que mi mamá, no, pues, weón. Ahí yo, puta, me llamáis cualquier weá, pero espero que si nos volvemos a ver, weón, sea en otra instancia y no esta, weón. La verdad es que no tengo ni tiempo ni plata, tampoco va a venir esta weá ni de nuevo, así que... Eso, un gusto, ¿va? Que ven, nos vemos. Ya. Espérenme. Me interesó. Espérame, dame un segundo que estoy tratando de sacar el video porque si no se me va a volver a reproducir. Se pone medio Está bien, porfiado este entiendo. computador. No que se Ahí pega, está. sí. Sí. Espérate, que quiero ver qué me está hablando. Ya. Carolina, cuéntame. A Bajo mi propósito que tienes la experiencia. cámara encendida y tienes el micrófono abierto. Sí, se lo Dime, contigo. más allá de tratar de entender lo que le pasa al paciente, ¿qué te pasó a ti? ¿Cómo te sentiste con el paciente? Mira, sabéis que yo, como hipnoterapeuta, viví una situación similar a esta, similar. Muy, muy similar que mi pareja me obligó a ir a estas sesiones porque jugaba en el casino, porque tomaba trago los fines de semana. Es mujer, no es hombre, pero me hizo recordar esta situación que al final lo tuve que a la persona demitir, ¿ya? Y, y en realidad esta persona viene con un grado de ansiedad, pero inquietante, ¿ah? Más un grado de ludopatía, ¿ya? Y, y además el tema del control que tiene la forma compulsiva de tomar las ciertas situaciones que tiene por los gastar, por rentar la tarjeta, entre esas cosas, bajo mi apreciación de lo que vi en el paciente. Y para generalizar un grado de ansiedad, pero demasiado generalizada, fuera del problema que tiene para dormir. Eso. ¿Ya? Eso es lo que yo ¿Alguna percibí. cosa más? Más que... ¿Y qué tal? ¿Cómo te cayó el paciente? ¿Bien, mal, más o menos? Mira, lo que me cayó que no, lo que no me cayó, lo que me cayó sí como que muy poco comprometido con la terapia. Claro, porque No le dio un venía, compromiso. claro, Un venía compromiso, mandado por su madre. sí, obligado, sí, como los clásicos pacientes obligados. Ok, ya, eso te cayó mal. Sí, eso es lo que me cayó como aquí, como que lo sentí en el pecho de una persona que viene por obligación, no por sanar. Ok, perfecto. Bien, gracias Carolina. ¿Alguien más quiere De comentar nada. algo? ¿Qué le pasó con el paciente? ¿Cómo se sintió? Profesor, por aquí Franco. Bueno, usted dijo algo así que yo me centré mucho, que tiene que ver con qué me pasó a mí con
con el paciente, y en realidad es algo bien chistoso, porque uno, como que he visto gente así en la vida, así como que en el trabajo, así como uno los ve y dice, bueno, en realidad yo he visto gente así. Mal, pues, profesor. O sea, acá a uno le pasa que dice, oye, estoy como winner, como que cree que gana en todos lados, que está, no sé, que no tiene ningún problema, que todos los otros son el problema. Si él era el jefe, los otros eran el problema, su mamá lo mandó para allá, y en realidad era una persona que en primera instancia no caía bien, y peor al final, cierra con su frase, dice, no tengo plata para perder mi tiempo para esta weá, y una cosa así, para este hijo, ya, ahí yo creo que ya fue como para no, para que terminara de caer mal. Eso Claro. como que me pasó a mí con el análisis, ¿cierto? De la conducta o del análisis mental que se le puede hacer. O sea, en primera instancia lo que me pasó a mí fue que no me cayó bien la persona. Mm. Y de hecho uno puede pensar, y ahí y eso es lo que yo le estoy hablando un poco respecto a cuando vemos acá em, las, em, las variables del observador, ¿no? Para tratar de mantener una actitud imparcial para este tipo de pacientes es bastante complejo, ¿sí? O sea, tratar de sacarnos prejuicios también es complejo, o sea, no es una tarea fácil. En realidad, el examinador que estaba evaluando a este paciente fue bastante simple, no se casó con la denostación que hacía respecto a la psicología, ¿cierto? Entonces quiso hacer preguntas como bien abiertas y bien al callo. Entonces, eso cuesta hacer, a pesar de que la entrevista podría haber sido un poquito más motivadora en sí. Aquí hay que entender de que el paciente no tenía una conciencia real de su problema. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener, digamos, la posibilidad de enfrentar este tipo de cosas y por eso es que le estoy mostrando esto. Así que, Franco, te agradezco lo que me estás diciendo, sí, tiene mucho sentido lo que me dices. ¿Alguien Profe, más y hay quiere una comentar? variable, profe, lo último, cortito nomás, que hay una variable súper importante, creo yo, que él no quería estar ahí. Sí, Él no eligió, o sea, no estaba yendo por su propia voluntad a una terapia, sino que ahí es cuando es más difícil todavía. Claro, él no quería estar ahí en esa terapia, entonces en realidad lo por habían enviado a la supuesto, mamá, se entonces hace mucho más ahí, complejo. ahí ya partimos mal. Eso, profe, muchas gracias. Muy bien, sí, sobre todo los pacientes que no quieren, no tienen ganas de estar en una sesión, pero fíjense que es como, a pesar de su arrogancia, qué sé yo, es bien honesto el tipo, ¿no? Y dice las cosas pam pam, vino, vino, sin importarnos, sin filtro en el fondo. Ok, gracias Franco. Katy, cuéntame. Profe, yo hice como una pauta de, de las preguntas que estaban en el cuadrito, que eran 6, y las fui posicionando a mi forma de pensar. En la primera me di cuenta que ¿Ya? era un paciente mostrado, que tenía un discurso disgregado, confianzudo con el terapeuta, inestable socialmente, ansioso por el abuso, igual puede ser de drogas y alcohol, ¿cierto? Y lo que me llamó la atención fue que en ningún momento él se sacó las gafas, ¿cierto? Y usó como distractor en todo momento algo en las manos. Ok, ¿sí? ¿Algo más? Eso. ¿Y qué te pasó con el paciente? ¿Cómo te sentiste con él? Bueno, a mí me pasa algo como, no sé, distinto a Franco porque logro entender quizás esa ansiedad de hablar, 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 porque me pasa. Entonces como que sentí que conmigo podía hacerlo. Si yo hubiese sido la terapeuta, yo sentí que ahí era donde y tenía que hacerlo y quizás de cierta forma yo darle herramientas para tratar de contener esa forma, haciéndolo como una entrada para que, porque para mí si llegó mandado o no mandado, tuvo voluntad de llegar. Y ese para mí Es un buen es punto. mi base. Claro, es muy buen punto eso, que a pesar de ser mandado, él tuvo la voluntad de ir y además de ser muy honesto, de entregar más gente, puede ser un poquito compleja, ¿no? Esto de que uso drogas, que tomo todo el día, todos los días, que puedo decirle a cualquier trabajador que se vaya a la punta del cerro, o sea, como que su honestidad como fue bastante precisa como para poder dar cuenta de una hipótesis.
Ok, Angelina, ¿cierto? Angelina Rojas. Angelina, profesor. Angelina, perdón. No, no hay Gracias, problema, Katy. sí. Se lee fonológico, pero trato de que suene Angelina. Profesor, yo igual comparto con la compañera que el primer paso es que Muy mandado bien. no fue, y creo que eso es importante. Y como primera sesión, creo que el terapeuta lo que hizo fue escuchar. Y dentro de ese escuchar, el paciente no solamente refirió cosas, sino que su lenguaje corporal también hablaba por sí mismo. Estaba muy verborreico, con mucha inquietud motora, desvinculado en algunos aspectos desde la realidad, em, con muy poca concentración porque saltaba de un tema a otro, entonces se perdía. Creo que al menos si fuera mi paciente o cuando me ha tocado, no en esta área, pero en otra, entrevistar a personas así, creo que no es malo, creo que siempre se saca, siempre se va a sacar información, a veces estos pacientes o personas vuelven después. No puedo decir que me cayó mal ni nada, o sea... Ya. Creo que no fue, no, veo el vaso medio lleno, no lo veo, creo que se sacó bastante información de él. Ok, perfecto, excelente. ¿Quieres decir algo más? No, profesor, ese era mi aporte, mi humilde aporte. No, súper bien. Gracias, Angelina. Alejandra, cuéntame. Bueno, buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué Em, tal? y Más o menos, pero saliendo adelante. Con respecto al video, yo anoté cosas que me llamaron la atención, así como me hicieron mis compañeras y compañeros. Noté que él tenía una personalidad narcisista. Hablaba de la grandiosidad que era él. Tenía, no sé, su necesidad de admiración, que lo miraban porque era rico, porque era, no sé, un gallo que tenía plata, en fin. Falta de empatía, porque no se puso en el lugar de la mamá cuando le sacó la tarjeta y se la reventó. Sufría, no sé si lo noté dentro del discurso de él, así como envidia. Le encontré también que tenía inestabilidad emocional. Noté que tenía problemas interpersonales porque no se llevaba bien en el ámbito laboral. Él todo lo hacía bien, pero todo minorizaba al resto y que él tenía problemas dentro de su unidad de trabajo. eh, Ok, Cuando él hablaba porque le preguntó por la dinámica familiar, ahí había una dinámica familiar que estaba, no sé si rota, no sé si, pero era extraño lo que él hablaba, porque decía siempre que él lo mandaban, que lo encontraban, que él estaba allí, que venía por indicaciones de sus padres, en fin. Encontré que tenía un comportamiento compulsivo donde se movía para allá, para acá, las formas, reacciones que tenía. Y, y aparte de todo, lo encontré hiperactivo. ok, perfecto. Bueno, salió más información contigo. Evidentemente que lo estábamos revisando un poco el comportamiento, la actitud motora, la fluidez del pensamiento, la dispersión que pudo haber tenido en ciertos momentos, cuando habla del cuadro, cuando dice, ah, chuta, de veras que tengo el auto abajo. Sí. Hay una dificultad en el relato, ¿no? A pesar Mm. de que esta sesión tiene 10 minutos, se pudo sacar información verdaderamente relevante. Muchas gracias, Alejandra. ¿Alguien quiere compartir algo más antes de seguir avanzando? Natalia, Hola, profesor, buenas noches. Natalie, no Natalia. Hola, buenas Sí, Natalie, noches. Natalie, pues ya estoy acostumbrada, así que no hay problema. Sé que se Ok, refería a mí. Bueno, comparto bastante con la compañera Alejandra. En realidad yo más que todo puse como solamente como frases breves dentro de lo que iba observando y las voy a leer así como dentro de lo que, dentro de lo que vi. Bueno, ok, primero que todo tenía cero contacto visual. O sea, por lo que yo me doy cuenta, por el hecho de que estaba con anteojo. Bueno, los movimientos, que esto también reflejaba un tema de ansiedad en él.
alteración emocional, poca empatía, cambios de estado de ánimo. También comparto con la compañera que un grado de narcisismo, ansiedad, estrés, impulsividad, pero dentro de todo esto siento de que él, a pesar de que él reflejaba que era un hombre pleno, lo mejor de lo mejor, siento de que él lo pasaba muy mal porque creo que esta actitud la generaba como para poder evadir pensamientos y sentimientos, como que era su bloqueo. El tema de mantenerse activo, de mantenerse sin pensar quizás en lo relevante, como quizás un tema familiar, quizás el tema bueno, quizás algo más que pueda haber ahí, pero para poder ¿Lo no visualizas como un mecanismo defensivo? mecanismo, claro, sí, mecanismo defensivo, para no poder, digamos, como aceptar o asumir que su vida no es la que él refleja. Entonces, de esta manera evade pensamientos, no genera, digamos, como este tema de poder como, bueno, eso, no sé cómo decirlo, pero espero que se entienda, que trata como de Sí, aparentar entiendo algo que no perfectamente. es. Perfecto. Bien, puede ser. A ver, lo que en resumen, hemos visto algunas características, dijeron un poco hiperactivo, ¿cierto? Dijeron una persona narcisista. eh, Ojo, que lo que queremos hacer ahora tiene que ver con que cuando decimos no armemos juicios a priori, lo que sí podemos hacer es tener hipótesis. Me da la impresión que pueda tener algún trastorno de personalidad narcisista, me da la impresión que pueda ser una persona que tiende a evitar los conflictos y funciona de esa manera, me da la impresión que es una persona que, qué sé yo, voy teniendo algunas características que me permiten llegar a un diagnóstico más acotado, pero sin embargo necesitamos evidentemente tener mayor información. Lo que voy a Profe, hacer ahora, sí, perdón. disculpe, pero yo me leí recién, o sea, me recuerdo de lo que usted mencionaba, que lo que no teníamos que hacer era generar hipótesis. Entonces ahora usted dice que sí podemos generar hipótesis, y quedó en la duda. Sí, lo que pasa es que cuando digo hipótesis, estamos hablando de probablemente tenga un trastorno de algo. Eso es lo que no tengo que hacer. Esto Es decir, mismo, profesor, rotular. por acá, por acá ¿Quién me habla habla? Alejandra. Alejandra. Alejandra, buenas Hola. noches. Sí, Hola, buenas sí, noches. es difícil, buenas noches, difícil no generar, no hacer juicios de este caso, porque a mí me ocurrió tal vez lo contrario que le está ocurriendo a mis compañeros. De inmediato al verlo, para mí, él ya está configurando una estructura más neurótica, es por lo menos mi apreciación. Yo sé que en una sesión tal vez muy pronto para poder determinar, pero me daba luces, todo me llevaba a la construcción de una estructura neurótica. Y con respecto a esto, yo quiero saber en cuántas sesiones yo puedo ya realizar un diagnóstico o puedo saber la estructura del paciente. Es decir, sabemos que está la estructura neurótica, los trastornos de personalidad, estructura psicótica. ¿En qué sesión yo podría, sin hacer un juicio tal vez de valor o anticiparme, dado los hechos que acabo de visualizar, en cuántas sesiones yo podría saber qué es lo que realmente tiene este paciente, cómo está configurando su estructura de personalidad? Porque también Va a lo depender, mencionó por ahí una perdón. compañera, esto cortito, lo mencionó una compañera, que él sí presentaba defensas psicológicas altas. Era obviamente un hombre que tendía a racionalizar, digo, y argumentar todo a través de sus defensas. Pero me gustaría saber en cuántas sesiones yo podría decir, yo ahora me estoy armando un juicio de valor, tal vez, al decir, podría estar configurando una estructura neurótica, podría estar, qué sé yo, teniendo tal vez con el consumo de droga, brotes psicóticos, en fin. Eso es lo que me gustaría saber. Sí, gracias. Generalmente va a depender, bueno, depende mucho de la expertise del terapeuta, ¿no? Por lo general, dentro del promedio son entre 3 a 4 o hasta 5 sesiones como para poder tener claridad de un diagnóstico acotado. Y quiero aprovechar un poco, antes de darte la palabra, Miguel, perdona que no te haya tomado en cuenta porque apareció Alejandra así como de improviso. Eh, Katy, quería decirte que esta duda que tú tienes es cierto. Cuando hablamos de una hipótesis diagnóstica,
Estamos hablando de un rótulo determinado dentro de los diagnósticos que están descritos, digamos, en todos los manuales. Pero eso no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es para dónde va dirigido algo, y eso es lo que quiero ver ahora. Pero primero quiero que me cuente, Manuel, lo que me quieres decir. Sé que se dirige a mí. Profesor, a ver, con Miguel, perdón. respecto a... Yo encuentro que, o sea, que de alguna u otra forma, estoy muy de acuerdo con lo que han comentado las compañeras y todo, pero si me voy al otro lado, buscándole la quinta pata al gato de alguna forma, y si no tiene un problema y solo está exagerando, solo está exacerbando en base a que de alguna forma él fue mandado y no le interesa esta situación, le da exactamente lo mismo, ¿por qué no podría ser la otra parte? Ahora, me estoy refiriendo como primera entrevista, o sea, ¿me podría llegar a cuestionar si él no tiene un problema y solamente está exagerando? ¿Podría ser una de las tantas hipótesis que Mira, podría generar? fíjate que las personas que están en un contexto de evaluación, por lo general, dentro de las estadísticas, por lo general, la persona, cuando tiene un relato tan acotado, podría simular, cuando tengo un lenguaje acotado, preciso, sin decir mucho. Pero este paciente te dice mucha información y es coherente finalmente con lo que hace, con lo que dice, con lo que actúa. Es como consecuente en ello. Entonces, claro, yo entiendo que probablemente uno podría pensar, y ahí está el juicio, ¿no? Que este gallo me está mintiendo, este gallo está puro payaseando, lo único que quiere es hacerme perder el tiempo. Podríamos llegar a esa conclusión, pero dejémoslas en la última instancia. Primero fijémonos específicamente dentro de lo que está ocurriendo, lo que estoy viendo y lo que estoy percibiendo en el paciente. Entonces, en ese sentido, vamos a observar lo siguiente. Como primera entrevista, ya tenemos un cuadro, dijimos algunas cosas. Ahora les quiero compartir otra cosa que tiene que ver con algunos criterios que están en el DSM-5. Denme un segundo. Y quiero que alguien, por favor, me lo pueda leer el punto, el punto A, el punto B y el punto C, por favor. No se distingue, profesor. Ahí sí. Ahí sí. Si gusta, se lo leo yo. Ya, muchas gracias. El punto dijo A. Sí, A, B y C. Ya, dice A. Un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía que dura como mínimo una semana y está presente la mayor parte del día, casi todos los días, o cualquier duración si se necesita hospitalización. La B. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía o actividad existen tres o más de los síntomas siguientes. 4. Si el estado de ánimo es solo irritable en un grado significativo y representan un cambio notorio del comportamiento habitual. 1. Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. 2. Disminución de la necesidad de dormir. Por ejemplo, se siente descansado después de solo 3 horas de sueño. 3. Más hablador que lo habitual o presión para mantener la conversación. 4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad. 5. Facilidad de distracción, es decir, la atención cambia demasiado fácilmente a estímulos externos o poco importantes o irrelevantes, según se informa o se observa. 6. Aumento de la actividad dirigida a un objeto social en el trabajo, la escuela o sexual. O agitación psicomotora, es decir, actividad sin ningún propósito no dirigida a un objeto. 7. Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas, por ejemplo, dedicarse de forma desenfrenada a compras, juergas, indiscreciones sexuales o intervenciones de dinero imprudentes. C. La Inversiones. alteración, sí. C. La alteración de estado de ánimo es suficientemente grave
para causar un deterioro importante en el funcionamiento social o laboral, para necesitar hospitalización con el fin de evitar el daño de sí mismo o a otros, porque existen características psicóticas. Bien, ¿les cuadra un poco con el caso que acabamos de ver estos criterios? Claramente sí. ¿Cierto? Todo el rato. Sí, de Por verdad. tanto, lo que acabamos de mirar, ¿cierto?, tiene que ver con un episodio maníaco. Eso es lo que estaba teniendo el paciente, un episodio maníaco. Entonces tenemos la hipótesis de que probablemente tengamos a alguien que dijeron por ahí, un cuadro neurótico, ¿ok? Un trastorno de personalidad narcisista, y ahora tenemos adicionalmente un episodio maníaco. Ahora, cuando estamos hablando de episodio maníaco, ¿a qué nos estamos refiriendo prácticamente? ¿A qué trastorno? Trastorno bipolar, profesor. Exactamente, a un trastorno bipolar. Y bipolar tipo 1, porque hay dos tipos de bipolaridad, tipo 1 y tipo 2. La única diferencia entre el uno y el otro es que el uno tiene episodios maníacos y el 2 tiene episodios hipomaníacos. La diferencia entre el maníaco y el hipomaníaco es que el maníaco tiene una mayor intensidad y probablemente algún síntoma psicótico distinto al hipomaníaco, que puede tener un nivel de exactamente los mismos criterios, es decir, como que se pierde en el relato, como que los movimientos son más rápidos, como que tiende a verbalizar mucho las cosas, como que se desconcentra cada cierto tiempo y tiene mucha energía. Ese es un episodio hipomaníaco, pero no alcanza a tener un brote psicótico. Entonces, si nosotros estamos pensando en la primera entrevista, Katy, a ti no te atiendo, en la primera entrevista, probablemente tenga un cuadro bipolar tipo 1, nosotros tenemos que sí o sí en la segunda sesión identificar si existe un cuadro depresivo. Y en la tercera sesión, si efectivamente existe el cuadro maníaco y además depresivo, tengo que ir a buscar esa información en la historia familiar del paciente. Es decir, si existe algún elemento genético de algún padre o algún abuelo o alguien de la familia de origen, ¿cierto?, haya tenido algún diagnóstico previo de estado anímico, como depresión o bipolaridad, qué sé yo. Y al mismo tiempo, no podemos dejar de lado, si este tipo tiene un trastorno bipolar, supongamos que tiene un trastorno bipolar tipo 1, porque ya tenemos todos los antecedentes, no podemos dejar de lado el trastorno de personalidad. De hecho, conviven bastante bien un trastorno bipolar con un trastorno de personalidad narcisista. Conviven muy bien. En la segunda unidad vamos a revisar los trastornos de personalidad y nos va a quedar un poquito más claro. Pero era un poco lo que quería llegar a esto. Entendiendo de que es la primera sesión, ya tenemos alguna idea respecto de por dónde puede ir, como para poder en la segunda sesión realizar más preguntas al respecto. No estamos haciendo, nuevamente Katy, no estamos haciendo una hipótesis diagnóstica en la primera sesión, sino que estamos haciendo una hipótesis respecto a lo que le está ocurriendo. Y el conjunto de síntomas nos da algún síndrome, no un trastorno, un síndrome, hacia dónde va dirigido. De hecho, la manía no solamente está en el bipolar, la manía puede estar en un trastorno conversivo. Un trastorno de conversión es un trastorno que, producto de un estrés, de un trauma determinado, yo empiezo a tener ciertas acciones o ciertas conductas que me permiten finalmente realizar acciones más compulsivas, ¿sí? Entonces, pero por eso hay que ir indagando dato por dato para poder encuadrar, digamos, en un criterio determinado. Katy, ahora sí.
Profe, y a este mismo episodio maníaco con la hipótesis planteada, ¿también se le puede se le podría agregar un clúster B? El clúster B podría ser, el Un clúster B borderline. estaríamos hablando de trastorno, un borderline, ¿cierto? ¿Sí? Podría ser, po. De hecho, podría ser perfectamente. Por las características 7, profesor, ¿Perdón? el punto 7 se acercaría a un borderline. El punto 7 ¿de Sí, cuál? compra compulsiva, juerga y discriminación sexual. Sí, Tienen varios elementos del TLP. sí, es un criterio del borderline también, pero para eso tenemos que observar cuáles son los criterios del borderline. Y uno de los criterios más importantes del borderline es la inestabilidad emocional, ¿sí? Es decir, cuando estoy constantemente preocupado por algo, ¿no? Y esa preocupación se transforma en una estructura ansiosa ambivalente, como que a veces sí y a veces no, ¿sí? Ese es como el foco, pero sí, podemos ir a hipotizar que probablemente tengamos un trastorno del clúster B, como es el border. Miguel, cuéntame. Profesor, ya ahora me voy a ir más clínico, no tanto a la parte como ser un poco el diferente. Pero sí me gustaría ver si la verdad un poco encajan con todo esto. Primero, bueno, lo que habíamos hablado, el trastorno bipolar tipo 1, que sería en base al episodio maníaco, por los síntomas exacerbados y los efectos gravemente que podrían generar en su vida. Pero también por otro lado podríamos Ujú. tener un trastorno bipolar tipo 2, que es la hipomanía, también lo habíamos comentado. Pero creo que nos queda uno afuera, que sería el trastorno del control de los impulsos o la ludopatía, porque también tenía su problema principal, también estaba enfocado un poco en el tema de las apuestas, el gastar dinero sin control, que también podría ser como una tercera hipótesis, si tuviéramos en este baraje de hipótesis para poder saber cuál es su problema final. Claro, pero para eso tendríamos que investigar cuando estamos enfrente de un trastorno de control de impulso, el DSM-5 nos da también una cantidad de criterios que tienen que cumplirse, ¿sí? En este caso, acá en el episodio maníaco, cumple la mayoría de los criterios, y lo que dice la primera parte, o sea, en la letra B dice, por lo menos tres, o al menos tres de los criterios se tienen que cumplir. Veamos cuáles son los criterios del trastorno de conductas impulsivas. Es decir, cuáles son los criterios que me está pidiendo. Por ejemplo, si el trastorno del descontrol de impulso, ¿cierto? No aparece, por ejemplo, el hecho de que o no tiene necesidad de dormir poco, por ejemplo, y esta persona está diciendo de que duerme poco, duerme 3 horas y está bien, estaríamos descartando el descontrol de impulso. ¿Te fijas? Sí, pero a lo que voy yo es que primero tenemos, bien lo dijo usted, o sea, esta es como básicamente la primera entrevista. Entonces creo que poder dejar afuera las diferentes hipótesis puede ser un poco pronto con respecto a lo que quiero conseguir del paciente, ¿o no? Por Porque supuesto, de para todas poder maneras. diagnosticar más precisamente sería necesario evaluar más detalle. ¿Por qué me pongo en esta postura? Básicamente es porque creo que a veces nos podemos acelerar, y lo estoy viendo muy, muy en forma personal. Uno se puede acelerar en obtener información tan rápida, porque claro, es un video o sea, un video súper corto, entonces estamos encasillando rápidamente en lo maníaco, en la hipomanía, pero a lo mejor el paciente también estaba súper ansioso, tenía ganas de entregar información o estaba entregando mucha información. Voy un poco Sí, sí, a si tiene debemos sentido. acelerarnos tanto. No, no, hoy día lo hice como en términos didácticos, ¿no? En realidad como que mostré un poquito, como a decir, como que me salté algunas etapas para poder entender de dónde estamos posicionándonos y qué es lo que necesitan tener como herramientas como para empezar a hacer un diagnóstico legítimo. Sin embargo, lo que tú me estás diciendo, sí, si yo no le hubiese mostrado los criterios o yo no hubiese encontrado los criterios de
de esta sintomatología que presenta el paciente, probablemente tú hubiese dicho, ¿sabes qué? Vamos a revisar los criterios del trastorno del control de impulso. Vamos a revisar los criterios del el trastorno borderline, vamos a revisar los criterios del trastorno narcisista y veamos en qué quedamos. Sí, vamos a seguir revisando la historia del paciente, qué más información nos otorga. Si en el fondo esto es una cosa, como bien dices tú, que probablemente sea una simulación, que también podría ser, ¿cierto? Hay personas que son tan histriónicas que logran crear un relato tan verídico que perfectamente nos puede llegar a confundir. Pero claro, es súper importante que en esta primera evaluación nosotros tengamos claridad de que necesitamos tener información necesaria para poder lograr aquel diagnóstico. Angelina, cuéntame. Al parecer se le quedó la mano. Profesor, se me quedó la mano levantada, perdón. Ah, no hay cuidado. Profe, ¿yo puedo hacer una acotación pequeñita con relación a lo que se estaba hablando? Sí, por supuesto. Porque igual tenemos que tener en claro que si bien hay veces que vamos a tener tiempo a lo mejor de varias sesiones quizás para llegar a esto y vamos a tener tiempo para hacer hipótesis diagnósticas, lamentablemente hoy por hoy la salud mental está haciendo un número demasiado grande, ¿cierto? Ha salido hasta en las noticias. Y de repente tenemos una entrevista con el paciente donde está el equipo, ¿cierto? Que tiene que tener una respuesta para la que está pidiendo el psiquiatra, la que se está pidiendo en la sala para poder hacer un plan de enfermería y poder empezar a trabajar de momento, estoy hablando de una hospitalización cerrada, de lleno con el paciente. Entonces también tenemos que estar puestos en la vereda de que hay veces que tenemos que trabajar rápido, creo yo, desde mi punto de Sí, vista. eso es un factor muy importante determinar si, de hecho, lo que yo le estoy planteando es una idea ética, ¿cierto? Es una condición ética específica respecto de el nivel de responsabilidad que tengo con una persona que viene con una problemática. Pero claramente la realidad dice otra cosa, es decir, el diagnóstico se tiene que hacer en la misma sesión, la primera incluso. Y en la primera, pero claro, ahí empiezan a haber errores. En el fondo, no sé si les comenté de un paciente que había sido diagnosticado como bipolar, pero al final tenía un trastorno disfórico premenstrual, más o menos un poco de eso, ¿no? Entonces, claro, y los médicos dicen ya, los psiquiatras dicen, bueno, ya sí, pero si tenía poco tiempo, pero en realidad sigamos avanzando, ya, que bueno que descubriste que esto era otro diagnóstico, pero claro, una de las dificultades que existe es que no se está viendo al paciente propiamente tal, sino que se está viendo un poco una nomenclatura. Y eso en realidad es lamentable, ¿no? Y es verdaderamente penoso. Por eso que claramente ustedes cuando sean profesionales, cuando sean psicólogos, cuando seamos colegas, poder, digamos, tener estas reuniones clínicas que nos permite poder tener una mayor capacidad de comprender lo que está ocurriendo con la persona que estamos atendiendo. Y esas reuniones clínicas nos ayudan mucho, digamos, a no cometer errores, a propósito de lo veloz que tenemos que estar en este sistema, producto de la demanda que existe hoy en día. Así Profesor, que esos chiquillos, profe, perdón, sí, Evelyn, buena, hola. Sí, como usted hola, dice, ¿qué a tal? veces, hola, hola. Claro, como está tan rápido esto del servicio, siempre es mejor estar al tanto y estar siempre atentos, porque a nosotros nos pasó hace poquito que mi papá empezó con algunos síntomas, empezó como a disvariar, a pasando un cuadro psicótico y todo, y que le habían diagnosticado generalmente o Alzheimer o eh, esto de la vejez, Demencia, demencia senil. Ya. claro. Y resulta que, bueno, como al conocerlo y uno ir investigando más, nosotros como familia pedimos un TAC cerebral más un escáner y descubrimos que era un tumor en la hipófisis, un Ah, megatumor. fíjate. Y eso era lo que estaba causando todo este desequilibrio, el que ande con todas las hormonas muy bajas, el cortisol muy bajo, y había cambiado incluso de personalidad, era un hombre totalmente distinto. Es, mejor dicho, Oye, porque ahora está hospitalizado por lo mismo. oye, ¿y lograron la intervención médica fue exitosa?
No, ahora está hospitalizado, po, y recién y estamos luchando porque se haga la cirugía para que él pueda volver porque incluso habían dicho que podía ser hasta un accidente cerebrovascular donde tuvimos que pasar como por 3 o 4 escáneres seguidos. Entonces, y Mm. todo porque lo trataban como postrado, porque según él, por la edad que tiene, entonces siendo una persona activa, que no tomaba ningún remedio, totalmente cuerda, al día con todo, no tenía ni siquiera ninguna enfermedad de base y lo trataban como postrado y que no, que es normal que sea más lento, que es normal para la edad que tiene. Entonces, por eso digo, siempre hay que hacer un estudio más acabado de las cosas. Tiene todo sentido. Evelyn, gracias por comentar tu experiencia y que ojalá que salga todo muy bien, ¿no? Pero claro, el médico siempre, sobre todo los que trabajan en salud mental, tiene que descartar primero lo orgánico, tiene que descartar primero lo médico. Es decir, si tengo una problemática determinada, y de hecho ustedes como psicólogos tienen que también tener esa claridad antes de poder generar un diagnóstico, es importante descartar lo orgánico. Para eso es importante realizar una derivación. Si ustedes pesquisan que existe algún problema de memoria o relacionado con algún pensamiento, algún trastorno del pensamiento, sí, sí o sí un examen neurológico, primero que todo. Y el psiquiatra, cuando lo vea, pues el psiquiatra debiera determinar eso, ¿no? Primero veamos un examen neurológico, descartemos un electroencefalograma, una resonancia, etcétera, un electro, veamos qué es lo que ocurre. Si no hay nada, revisemos ya de lo psiquiátrico. Y lo psiquiátrico también tiene que revisar cómo está el nivel de cortisol en la sangre, cómo está su nivel de si existe algún problema de tiroideo, ¿cierto? Si existe alguna situación médica, para eso tiene que realizarse una serie de exámenes antes de poder llegar a una conclusión o poder predecir algún medicamento. Entonces, eso sí o sí se hace y uno efectivamente cuando tiene la ficha clínica tiene que observar si esos exámenes se hicieron o no. Y de lo contrario, sugerirle al médico que por favor vea si es posible poder realizar algún chequeo general. Y por lo general los psiquiatras hacen eso, ¿sabes qué? Te voy a mandar a hacer una serie de exámenes particulares para que podamos descartar una serie de características antes de observar si existe algún tema más bien desde el área mental. Sí, porque Así que es incluso como la eso. baja de sodio puede causar una lengua traposa, olvido, no concordancia en lo que estamos hablando. Entonces, solamente con tener bajo el sodio. ¿No? Y me imagino, y de hecho hay muchos pacientes que están con un estado depresivo y es producto por la baja de magnesio, Sí, solamente. también. Entonces, por eso que es súper importante tener todos estos cuadros bien definidos. Pero bueno, estamos en este momento pensando que eso está todo listo, que ya está todo medido y tenemos que dedicarnos un poco a los comportamientos del paciente, revisar un poco los pensamientos y eso es lo que quiero ver, que empecemos a ver la próxima clase, cómo son las sensaciones, las percepciones, las representaciones y los trastornos que existen en la sensación, los trastornos de la percepción y los trastornos de la representación. Y acuérdense de la tarea, por favor, revisar las diferencias entre alucinación y pseudoalucinaciones. ¿Ya? Bien, si no hay más preguntas, estaríamos listos. Alejandra, ¿me quieres preguntar algo? No, le decía no. Con Ah, el- ya. Ok. ¿Cuál era el Katy, libro que recomendó, profesor? ahí lo puse, la entrevista psiquiátrica y el examen mental en el chat. Profe, yo Está delante no alcancé a hacerle la pregunta porque usted mencionó que habíamos visto los 4 criterios o sea, los criterios de la normalidad y los de la anormalidad. Yo tengo clarito los de la anormalidad y los de la normalidad serían los paradigmas cognitivo-afectivos. ¿Y eso? ¿Los 6? ¿O no los vimos? ¿O me enredé? Eh, los par- no, no lo vimos, no lo vimos. No, la normalidad, sí, claro, cuando hablamos de los paradigmas biológico, afectivo, cognitivo, ambiental, conductual, sistémico e inconsciente, estamos revisando un poco la estructura que ocurre en cada una de esas áreas, ¿sí? Pero Ya.
Se Se quedó te pegó pegado. la cámara. Ya no pregunto nada más mejor. Sí, Yo creo, Katy. creo. Pucha, ¿qué Apunta para la tenía? próxima clase. A mí después se me olvida. Se quedó pegado. Ya, ¿quién me responde? Profe, está jugando al congelado. Si quiere Está bien, estar jugando, sí. oiga. ¿Tiene quién el Creo congelado? ahí. Tenemos todo el mundo. Jue. ¿Se fue? Sí. Bueno, Bueno, chicos, niños, hasta aquí con la clase. igual que para la otra clase, la primera. Ya. Chin, 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 chin. Ya, Ya, chicos, me nos voy. vamos. Hasta mañana, Chao, descansen, besitos. cuídense Que lo mucho, nos pasen vemos en la bien. próxima Buena clase. semana. Chao, chao. Chao, Chao, chao. Buenas noches. Besitos, Cristian. Muchas. Cuídate. Igual, besitos a ustedes, compañeros. Vale, Nos vemos. Chao. chao.